Hola, es un gusto estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes hasta sus hogares. Yo creo que a todos los pastores en el mundo nos da gozo poder compartir la palabra así a través de estos medios para que sigamos alimentándonos espiritualmente, sigamos creciendo espiritualmente. Este tiempo en el que hemos estado en nuestras casas sin salir algunos, no nos ha distanciado, sino que nos ha unido en oración y en comunión con Cristo Jesús. Y quiero que abramos nuestra Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Voy a comenzar a leer desde el verso 24 al 29. Y dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para que nosotros como tu pueblo seamos alimentados con tu palabra, conozcamos tu voluntad y la pongamos por práctica. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de lo que es la pasión espiritual. Quizá aquí en la lectura no aparece la palabra pasión, pero ahí está. La palabra pasión se los voy a mostrar más adelante. Ahí aparece, y nada de lo que hizo Pablo hubiera tenido fruto si no hay pasión. Pasión por la obra de Dios, pasión por las personas, pasión por comunicar el Evangelio. Nada que se haga en la vida, absolutamente nada que valga la pena, se hace sin pasión, se hace sin esfuerzo. Incluso muchas veces ese esfuerzo puede llegar hasta el dolor, hasta el sufrimiento. Mientras más grande sea el objetivo, sea la meta en nuestra vida, mayor es el esfuerzo, la pasión que tenemos que ponerle para alcanzarlo. Mientras más queramos, entonces, más esfuerzo, más pasión. Obviamente, aprendemos sobre estas cosas a lo largo de la vida, pero quiero que meditemos en que no necesariamente tenemos que llegar ya a ser mayores de edad, o sea, viejos o como usted quiera decir, pero lo que sí tenemos que hacer es meditar, es analizar, es ver qué es lo que Dios quiere, porque si Dios nos está pidiendo a través de la Escritura nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro padecimiento, pues entonces tendremos que hacerlo, porque como le decía, nada que valga la pena en la vida es fácil. Siempre requiere de un costo y muchas veces el costo es muy alto. Recuerdo hace ya un buen número de años atrás, cuando comencé, o la primera vez que yo recuerdo que empecé a meditar acerca de lo que es la vida y el costo de la vida, fue precisamente porque acompañé a mi madre a una de las tiendas departamentales que en aquel tiempo eran muy sofisticadas, ¿verdad?, de lo máximo, y había un departamento de libros, pequeño, pocos libros, pero bien peinados. Me gustaron 3 de esos libros y le pedí a mi mamá que si me los compraba. Y sí, lo hizo, y obviamente rápido comencé a leerlos. Claro, uno por uno. 2 de ellos eran de poesías. Y en ellos, precisamente en uno de ellos, hablaba sobre el costo de la vida. Todavía recuerdo, estoy hablando de cuando yo tenía más o menos entre 13 y 15 años,
Todavía recuerdo muchos de los versos que leí de aquellos tiempos. Y de entre los versos recuerdo unas palabras que han estado en mi mente que tienen que ver con el costo de la vida. Hablaba de la vida como un camino difícil, duro. Hablaba de aquellas obras que hacemos y duran, o que se marchitan y desaparecen rápidamente. Hablaba de perder la cosecha, usando una metáfora de los campesinos. Hablaba del peligro que nos acecha, hablaba de herirnos, de dolor. Hablaba de la adversidad que todo lo destruye, que todo lo derriba, de la adversidad insensible y fatal que tiende a acechar todo lo que nosotros hacemos. Pero no era un libro de poesía pesimista. El mensaje final tenía que ver con retarnos, de desafiarnos en la vida, de hacer aquellas cosas que valen la pena y que debemos de meterle toda nuestra fuerza mental y física para alcanzar la meta. Así que la vida no es algo insuperable. El camino y las obras que hacemos, a pesar de lo difícil y como dicen por ahí también en unos versos, aunque sea solo cuesta arriba, pues no debe detenernos, no debe de aniquilar nuestro ánimo. Así que tenemos en la vida secular un llamado a luchar, a esforzarnos hasta el dolor incluso. La Escritura nos habla también de este esfuerzo, de esta lucha que nosotros debemos de llevar a cabo. Por eso Pablo muchas veces utiliza imágenes de deportistas, imágenes de soldados, imágenes de campesinos, o sea, gente que se esfuerza por hacer las cosas. Todos los que practicamos algún deporte de manera constante o lo hemos hecho en alguna ocasión, sabemos que no es fácil. O sea, hacer un deporte constante no es fácil. Por ejemplo, los gimnastas sufren y les sangran las manos hasta que se les hacen callos en ella. Pero eso no quiere no quiere decir que dejó de sentir dolor. Sigue sintiendo dolor porque en el entrenamiento, en la preparación, en el esfuerzo, se lastiman. Y entonces el dolor es algo que acompaña al deportista como un fiel o una fiel compañera durante toda la vida. A esto se refiere precisamente Pablo cuando él está diciendo del gran gozo de padecer por la iglesia. Como el deportista que sabe que el dolor es parte del esfuerzo para lograr dominar el cuerpo y alcanzar las metas, como el deportista que sabe que el dolor es lo necesario para no rendirse, para no fracasar. Así nosotros debemos de saber que en la vida espiritual también debemos de hacer ese esfuerzo. El apóstol lo dice muy claro y yo creo que nosotros hemos visto a alguien que se dedica a eso y que padece del dolor. El dolor le acompaña, pero no por eso deja de gustarle su deporte. Por el contrario, quizá mientras más tiempo pasa envuelto en él, con más pasión lo practica. Pero vamos a desgranar poco a poco estas palabras que leímos de nuestro hermano Pablo para que entendamos por qué estoy hablando de esfuerzo, de pasión, de sufrimiento, de padecer. Porque les decía, nada sin pasión se logra hacer. La palabra padecer, aquí en la lectura, viene del griego patema. Esta palabra tiene su raíz en otra palabra griega, quizás más conocida, que es patos. Patos, en la retórica, es precisamente en donde se habla de padecimiento, de sufrimiento, de esfuerzo. Pasión. Padezco, dice Pablo, y padezco porque tengo pasión. Puedo sufrir el dolor porque la meta es grande, porque me trae satisfacción en la vida. En este caso, Pablo encontraba su satisfacción en hacer las cosas de acuerdo a lo que Cristo le pedía, a lo que Cristo lo había puesto a hacer. Pero no quiero que piense
que solamente, este es un mensaje para los pastores. Entonces los que tienen que padecer son los servidores, son los pastores, son los líderes en las iglesias. No, de ninguna manera, porque a final de cuentas, usted, padre de familia, madre en familia, usted es un pastor en su casa. Usted es un líder o debe ser un líder en su casa. Cuando Pablo habla, para que quede claro, él dice que él padece los sufrimientos de Cristo. No está diciendo que Cristo no sufrió lo suficiente. Cristo pagó por todo lo que podía darnos libertad a nosotros de nuestros pecados. Él sufrió todo lo que necesita sufrir. Pero lo que Pablo está diciendo es que padece por la iglesia, por Cristo Jesús, y completa los sufrimientos de Cristo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, cuando la iglesia sufre, pues está sufriendo el cuerpo de Cristo Jesús. Pero no está diciendo que a Cristo Jesús le faltó sufrir. Nosotros sabemos que vivir de acuerdo al Evangelio, nosotros sabemos que llevar el Evangelio es prácticamente imposible evitar el sufrimiento de alguna manera. Mantenerse firmes en la fe en el Señor Jesucristo requiere de mucho esfuerzo, de mucho padecimiento. Tenemos hermanos nuestros que han perdido su trabajo por el testimonio en Cristo Jesús. Así es. En siglo XXI, en siglo XX, estoy hablando de finales del siglo XX, y eso pasó con algunos de nuestros hermanos en esta congregación. Así que entonces, es un sufrimiento que se soporta porque da fruto espiritual, porque trae vidas a Cristo Jesús, porque lleva vidas a los pies de Cristo Jesús para salvación. Así que para lograr algo así se tiene que tener pasión. Por eso mucha gente entre nosotros los cristianos se callan y no hablan de Cristo Jesús, porque en su corazón no hay pasión, no se esfuerzan, no quieren padecer absolutamente nada por llevar el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros, los creyentes, si somos verdaderos creyentes, sabemos que somos los siervos de Dios, que somos los siervos de Cristo Jesús, somos los ministros y estamos aquí para anunciar, como leímos, anunciar el mensaje completo de la palabra de Dios. Hemos de hablar de la palabra de Dios, de las cosas fáciles, dulces, pero también de las cosas duras de oírse. Porque no nos es grato escuchar cuando la palabra nos desafía al esfuerzo, al sacrificio, donde nosotros tenemos que actuar entonces con valor. Esforzarnos es luchar por llevar el mensaje completo de la palabra de Dios. No creo en aquellos o en aquellas llamadas iglesias en las que solo se predica un mensaje alentador para la membresía. No creo en aquellas iglesias o aquellos lugares que se llaman iglesias cuando solo motivan al creyente para salir a buscar la riqueza y la prosperidad. Me pregunto si alguna vez esas iglesias predican sobre el tormento de la cruz, sobre el sufrimiento en la cruz. Me pregunto si esas iglesias predican del sufrimiento de la persecución de la iglesia. Que de la persecución de la iglesia nunca se habla en pasado, porque no es algo que ya quedó atrás. Me pregunto si esas iglesias hablan de un infierno eterno, de un castigo eterno, de una muerte eterna, porque es mentir, es engañar cuando no hablamos del mensaje completo. El cielo y el infierno son parte del mensaje de Cristo Jesús. Y le recuerdo que Cristo Jesús en la Escritura habló más del infierno que lo que habló del cielo. Entonces no sé por qué hay servidores de Cristo Jesús, hay predicadores de la palabra y hay padres de familia que nunca hablan con sus hijos o que nunca hablan con la congregación acerca del infierno y acerca del cielo. No debe ser para que vivan o vengan al Evangelio por temor, sino para que sepan que tienen que decidir el lugar al que van a ir a la eternidad.
Pero también Pablo, cuando está hablando del esfuerzo, porque le digo, él está hablando de la riqueza y del gozo de lo que se logra a través del esfuerzo, nos está hablando de un misterio que dice estaba oculto a través de los siglos. Y este mensaje había estado oculto en el pasado, antes de Cristo Jesús. Mira, en el pasado sí teníamos la promesa desde Abraham de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Entonces estábamos considerados ahí para que se nos hablara un día del evangelio, para que viniéramos a conocer al Dios vivo y verdadero. Pero ningún profeta, ninguno habló de lo que sucede en el momento en cuando después de la resurrección de Cristo Jesús abrimos nuestro corazón a Él. El misterio que estuvo oculto y que nadie se imaginó es que Cristo iba a venir a morar en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nosotros. Es grande y es maravilloso este hecho. Quizá tendemos a menospreciarlo nosotros porque para nosotros es algo normal cuando le hablamos a la gente de Cristo Jesús y le decimos, si tú abres tu corazón a Cristo Jesús, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, entonces Él va a venir y va a entrar a tu corazón y ya nunca más va a volver a salir. Pero eso es una maravilla. Imaginemos al Dios grande, al Dios todopoderoso, al Dios que no tiene límites. Y ese Dios es tan grande que puede ser tan pequeño y entrar a nuestro cuerpo y en nuestro corazón para ser sellados como sus hijos. Ese es el misterio que estuvo oculto a través de los siglos. Pero la Biblia dice bien claro, fíjate, esto sucede porque la Biblia dice bien claro que Dios no habita en templos hechos por las manos del ser humano, no habita en templos hechos por los hombres. Hechos 17:24 dice así, dice el Dios que hizo el mundo, y en el griego la palabra mundo me gusta, y me gusta más bien que hablar de mundo, hablar del cosmos. El Dios que hizo el cosmos, el Dios que hizo este universo maravilloso, este universo entero, y todas las cosas que en él hay, sigue diciendo el versículo, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué tremendo golpe para todos los que creen que Dios está contenido en sus edificaciones. Qué golpe tan tremendo para los judíos que muchas veces endiosaron el templo, amaron el templo más que al Dios que habitaba el templo, más que al Dios que le prometió a Salomón que todo aquel que orara hacia su templo, Dios lo oiría allá en el cielo. Qué golpe tan tremendo para ellos. Como para todas las religiones que levantan castillos, fortalezas, diseños de bella arquitectura enormes que asombran a la gente. Y todo eso para nada. Dios no los habita. Dios está en su iglesia y Dios está con su iglesia. Este cuerpo, si usted abrió su corazón a Cristo Jesús, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Fíjese nada más, el templo del Dios vivo y verdadero, el templo del triuno Dios. Porque este cuerpo fue diseñado por Dios mismo. Así que ya no tenemos que peregrinar a Jerusalén. Ya no tenemos que ir 3 veces al año a adorar allá. Ya no tenemos que buscar la ubicación geográfica entre los 4 puntos cardinales para inclinarnos hacia allá y adorar hacia allá y que Dios nos oiga. Ya no, porque ese templo ya no existe. Ahora está en nosotros. Ya no tenemos que construir entonces templos suntuosos. Los hay
Podemos estar entre cuatro paredes y tenerlas simple y sencillamente dignas para adorar a nuestro Dios. Pero la gran riqueza que entra en esas cuatro paredes somos los creyentes, ustedes y yo. Somos la iglesia. Eso es lo precioso de estar reunidos entre cuatro paredes, y que yo espero que muy pronto volvamos a estarlo, porque extrañamos las reuniones. Dios sabe lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, pero Dios no ha dejado de desear que sus hijos se junten para, como familia, escuchar su mensaje. Esa es la esperanza gloriosa de que Pablo nos habla. Esa es la riqueza gloriosa, la gloria de Dios, cuando sus hijos se reúnen, cuando la multitud de templos se juntan para adorar. La riqueza de gloria, porque una vez Cristo Jesús en nosotros, siempre de Dios. No nos perderemos por la eternidad, jamás. Y esto de que Cristo Jesús está en nosotros lo sabemos porque es una revelación, no porque es una deducción, no porque es una conclusión filosófico-religiosa. Lo sabemos porque Dios lo reveló, porque Dios lo dijo. Y nos habla claramente esta carta de que esta revelación no es para un grupo exclusivo, para unos cuantos iluminados, poderosos o ricos, como quiera que sea, sino que es para todo aquel que viene a Cristo Jesús, que es iluminado por la vida. Y entonces nosotros somos los elegidos de Cristo Jesús. Pablo precisamente en este capítulo, en el verso 9, está orando y ora, dice, porque entendamos la maravilla de esto, hermanos, hermanas, amigos, familia. Tenemos que entender lo grande y maravilloso que es esto. Esto no sucede cada 15 días. Esto no es solamente para unos cuantos. Es para todo aquel que cree. Mira, en la antigüedad, Dios estaba entre su pueblo, con su pueblo. Los guiaba desde ahí, los protegía desde ahí, les hablaba desde ahí. Y qué maravilloso estar ahí en el pueblo y ver esa columna de humo y esa columna de fuego y saber que Dios está hablando y está pidiendo cosas y diciendo hacia dónde y cómo. Es maravilloso, pero no se compara con que Cristo ya no esté, con que Dios ya no esté sino que esté en. Es más maravilloso, es más glorioso, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Ya no como una columna de fuego, ya no como una columna de humo, ya no parado sobre el tabernáculo, ahora en nosotros. En la antigüedad era maravilloso cuando venía el Espíritu Santo a una persona para utilizarla para hacer algo. Faraón quedó impactado con José cuando viene José y le dice lo que debe hacer por la gran hambruna que se acerca. Y cuando lo escucha Faraón, un hombre obviamente inteligente, preparado para gobernar, ve en José algo maravilloso. No le dijo, wow, eres un administrador nato, eres alguien con mucha visión. Le dijo, tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en ti. ¿Quién más puede llevar adelante esta tarea? Y es que Cristo en nosotros es la bendición para hacer cosas maravillosas, cosas que nadie podría hacer quizá con esa calidad y con esa visión y con esa fuerza. José no nada más sabía lo que había que hacer, sabía cómo coordinar las cosas.
el Espíritu de Dios moraba en él. Por eso nosotros, hermanos, hermanas, familia, amigos, debemos de conocer bien al Señor Jesucristo, de conocer bien a Dios, de saber de su obra, de saber sus propósitos. Debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos comprendan toda la voluntad de Dios para sus vidas, el propósito de Dios para sus vidas. Porque entonces así, ellos también serán grandes y poderosos sobre la tierra. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Serán grandes y poderosos sobre la tierra para la gloria de Dios. Cuando nosotros les enseñamos cuál es el propósito principal. José nunca se olvidó de darle la gloria a Dios. Nunca. Y Dios lo usó para su gloria y para darle salvación a mucha gente. Para guardarla y proteger la vida de mucha gente. Y es que el poder de Dios no se ha acabado. Los propósitos de Dios no se han agotado. ¿Cómo podemos saber cómo nos utilizará Dios a nosotros? Si nosotros, así como José y como otros muchos a través de la historia, sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros, cuál es el propósito de Dios para nosotros, cuál es el propósito de Dios para usted hoy, en este día, en esta época, este año, estos meses. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? José oró. Debemos de orar. ¿Por qué nos permite estar aquí? ¿Por qué nos permite vivir estos tiempos tan aciagos, tan tristes, que nunca jamás pensamos que íbamos a vivir, ni por aquí se nos pasó? Siglo XXI. ¡Wow! Quizá casi esperábamos andar en carros voladores. Cristo en nosotros. Los falsos maestros enseñaban que solamente unos privilegiados podían descubrir el plan de Dios, el propósito de Dios. Los falsos predicadores, los falsos maestros, todavía se sienten ellos los ungidos de Dios, los intocables, los que pueden enseñar y no vivir, como hablamos la semana pasada. Ellos tienen un plan tan bien urdido para mantener sujeta, cautiva a sus congregaciones, porque son suyas, no son de Dios, y mantenerlas en el engaño. Y Pablo nos dice, y Dios nos dice a través de Pablo, que Él tiene un plan para nuestra vida. Un plan a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ha de ser glorificado. Cristo Jesús debe llenar toda nuestra vida. Cristo Jesús es Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios a favor de nosotros. Que nadie te engañe con patrañas. Y tú, creyente, debes de saberlo, porque tú tienes que cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Pero no, porque a veces estamos, sí, Dios está conmigo, y entonces ya estamos pensando en todo el dinero que vamos a hacer. Eso no es un pensamiento espiritual. Es que nos vamos a hacer ricos porque Dios está con nosotros. Ese no es un pensamiento espiritual. O Dios o Mamonás. O sea, o adoras a Dios o adoras al demonio de las riquezas. Porque ya quizás estás pensando, ¿cuánto poder puedes alcanzar en el mundo? ¿Cuánta influencia? Si nos está hablando de José, aquel que llegó a ser el segundo en Egipto. Estos pensamientos destruyen la vida espiritual, porque Dios no nos dio su espíritu para que nos llenemos de mundo, de riquezas, de poder, de ambición, de egoísmo. Dios no nos dio a su Hijo para que viniera a nuestro corazón y llenáramos nuestra vida de cosas que nos alejan de Él, en lugar de acercarnos a Él.
Lo hizo para que alcanzáramos grandes metas, gloriosas metas, pero espirituales. Lo hizo para que nosotros cambiáramos de una mente mundana a una mente espiritual. Lo hizo para que cambiáramos nuestra vida pecaminosa por una vida santa. Mira, si Dios quisiera conquistadores del mundo, habría levantado paganos como lo hizo, como Nabucodonosor, como Ciro. Si lo que Dios quisiera es conquistadores del mundo en su iglesia, pues eso habría levantado. Si Dios lo que quisiera es conquistadores mundanos en su iglesia, nos habría dejado donde estábamos. Ahí estábamos bien, para que ahí nos mordiéramos y nos arañáramos y nos aniquiláramos unos a otros. Si Dios quisiera mundanos, no hubiera hecho nada por salvarnos. No hubiera hecho nada por alcanzarnos. No hubiera hecho nada por transformar nuestra mente y nuestro corazón. Nos hubiera dejado en las tinieblas donde estábamos. Pero fíjate, precisamente porque hay pasión, porque somos capaces de padecer por Cristo Jesús a favor de su iglesia, a favor de la gente, entonces escúchame, servidor, predicador, padre de familia, debemos amonestar. Ahí dice que por ello amonestamos a todo hombre, a todos los creyentes, para que no vivan como antes. Por eso los amonestamos, no para enfadarnos. No queremos hartarlos. Queremos amonestarlos, animarlos, llevarlos hacia donde Dios quiere. Somos el rebaño de Dios. Debemos pastar donde Dios dice, debemos beber agua donde Dios dice. Debemos de pasar la noche en el redil de Dios. Cuando aquí la palabra nos dice amonestar, en el griego es neuteteo. Esta palabra no quiere decir, fíjese, esta palabra, amonestar, no quiere decir regañar con dureza, castigar, imponernos a fuerzas. Esta palabra, neuteteo, quiere decir amonestar gentilmente, hablar con cariño, con amor. No somos los dueños de las ovejas. No somos los amos de nuestro cónyuge, no somos los amos de nuestros hijos, no somos los amos de la congregación, somos los siervos. Todos estamos ministrando, trabajando, sirviéndole al verdadero dueño de las ovejas. Tus hijos son las ovejas, tu esposa, tu esposo es la oveja. A ese pastor, al verdadero pastor, al dueño de las ovejas, le tenemos que dar cuentas. Y si Él nos dice que las tratemos con gentileza, pero con sabiduría, con entendimiento, entonces tendremos que hacerlo. Debemos amonestarlos para que vivan como Dios quiere. Sí existe la palabra reprender y reprender duramente. Pablo la usó en 2 ocasiones. Pero solo cuando quien vive en el pecado no quiere arrepentirse. Solo cuando quien vive en el pecado no quiere arrepentirse. Arrepentirse para vivir según el orden de Dios, para volver al orden de Dios. No para... Muchos regañamos, gritamos, ponemos un entrecejo feroz, porque lo que queremos es que se haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos y pensamos que se debe hacer. Y la reprensión debe llevar entonces a quien está fuera del camino, a quien insiste en estar fuera del camino, lo debe llevar al orden en Dios. Pero una vez arrepentido, cesa la reprensión dura.
Debe cesar la reprensión dura, se debe acabar. ¿Por qué? Porque ya no hay rebeldía. Y entonces todo debe quedar en el ámbito de lo privado. No hay necesidad de avergonzar a nadie si no se lo merece, si no se lo buscó, si no insistió en su rebelión. Por eso también nos dice que enseña con toda sabiduría, la sabiduría de Dios. No la que hemos adquirido a través de los años, no la que traemos a veces de nuestras casas, y si en nuestras casas no se vivía de acuerdo al propósito de Dios, entonces esa sabiduría no sirve para la gloria de Dios. Es una sabiduría que ha traído de todos lados, sincretista, ha tomado de todo y solamente estorba en la obra de Dios. De esa falsa sabiduría están llenos los estantes, llenos los libreros en las librerías. De esa falsa sabiduría pululan en la televisión y en los cines. La sabiduría de la cual habla el ser humano como un crecimiento es denigrante para el ser humano. Debemos enseñar la sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que viene de Dios y que está contenido en la Biblia. Sí debe ser así, aunque se revuelquen de coraje los liberales, los progresistas. La finalidad de trabajar con pasión, de estar dispuestos a padecer, es para presentar a los creyentes, a nuestros hijos, perfectos, completos, maduros espiritualmente. Así deben de estar delante de Dios. No perfectos en el sentido de perfección o impecabilidad, sino de madurez espiritual, de entendidos, de gente que entiende, de gente que sabe el por qué, el cuándo y el cómo, porque vive a la vera de Dios. Para que haya crecimiento espiritual, entonces debe de haber alimento espiritual. No la motivación del mundo. Nada ganamos con ser grandes administradores si la sabiduría de Dios no está en nosotros. Vea, Pablo nunca quiso imponer su forma de ver las cosas. Pablo no nos estaba hablando de ser religiosos o filósofos. Pablo no nos estaba hablando de dogmas. De dogmas que quién sabe de dónde vendrían. No, de eso no nos hablaba Pablo. Pablo nos predica de Cristo Jesús y él lo dice claramente. Porque lo que quiere es que los creyentes maduren espiritualmente. Si tú quieres que tu familia sea madura espiritualmente, si tú quieres que la congregación sea madura espiritualmente, entonces nos hemos de alimentar de Cristo Jesús mismo. Y luego quizá pensaremos y diremos, bueno, ¿y cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos a la iglesia a esa meta? ¿Cómo llevamos a la familia a esa meta? ¿Cómo llevamos a aquellos que alcanzamos a Cristo, para Cristo Jesús? ¿Cómo los llevamos al objetivo? Todo lo dice la palabra de Dios, pero todo lo dice porque hay pasión, porque está dispuesto a padecer. Hay quien no quiere padecer y se siente, pues no sé, intocable. Entonces no eres y no sirves para hacer la obra de Dios ni en tu casa. Porque la gente actúa de muchas maneras. Y Dios y Cristo Jesús nos llamó y el Espíritu Santo nos tiene trabajando porque esa gente necesita de nuestra ayuda, de nuestra dirección, de enseñarles a ver a Cristo Jesús, porque a eso se nos llama. A que a todos los llamemos a Cristo Jesús para que vean a Cristo Jesús. Sí, quizá de principio nos ven a nosotros.
Mira, si Cristo Jesús quisiera hablar de administradores, quisiera de hablar de gente dura y furiosa, Él lo podría haber hecho. Y no fue así. La gente lo seguía porque encontraba ánimo, compasión en sus palabras. Cosa que no tenían los religiosos. Si Pablo hubiera querido ser así, lo hubiera sido. Tenía un carácter fuerte, firme. Le temían. Antes de Cristo Jesús, le temían. Cuando el Señor le dijo a Ananías, Ananías, ve porque tienes que hablar con Pablo y orar por él. Ananías le dijo, Señor, como que te estás equivocando porque este hombre nos anda persiguiendo a todos. Sabían que era duro. Pero ve al Pablo después de Cristo Jesús. Y es un Pablo dispuesto a padecer. Por eso dice, padezco. Y si quieres, le he recomendado la segunda carta a los Corintios, que es la carta más personal de Pablo, para que veas cuánto estuvo dispuesto a padecer. Había pasión en su corazón. Y si nosotros le metemos pasión a las cosas, le metemos pasión en este tiempo, entonces veremos el poder de Dios actuando. ¿Qué queremos? Queremos que la gente nos tema y nos respete. Queremos ser temidos, que nos vean como jefes. ¿O queremos ver la obra de Cristo Jesús? En tu casa, estás con tu familia. Pero todo alrededor de ti. Por eso te digo que la gente tiene que ver a Cristo Jesús en nosotros. Para que, imaginemos, tú estás de frente a mí, yo te hablo de Cristo Jesús, tú estás viendo a Cristo Jesús de frente a mí, pero hay un momento en que entonces yo me quito para que tú sigas viendo a Cristo Jesús y no a mí. Cristo Jesús no nos llamó a ser seguidores de hombres, nos llamó a ser seguidores de Él, porque Él es el Salvador. Él es el que hace la obra en ti y a través de ti y alrededor de ti. Mira, cuando la samaritana, ¿te acuerdas allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan? Esta samaritana conoció primera en su pueblo, conoció primera al Señor Jesucristo. Y no se quedó como una egoísta con ese conocimiento, sino que dice la Escritura que va al pueblo y les habla de Cristo Jesús y les señala a Cristo Jesús, y entonces el pueblo viene a Cristo Jesús. Y una vez que han hablado con el Señor, una vez que han tratado con Él, el pueblo le dice a la mujer unas palabras, y no se los dice por menospreciarla, por hacerla sentir mal, porque yo no creo que se haya sentido mal, creo que se sintió satisfecha, y así debemos sentirnos nosotros cuando le dicen en el Evangelio de Juan capítulo 4 del verso 39 al 42, ahí lo pueden a ustedes leer. Y le dicen a ella, ya no creemos en Jesús solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Te fijas qué trabajo tan bien hecho? Ella le llevó el primer mensaje y luego se hizo a un lado para que contemplaran al Cristo vivo, al Dios vivo y verdadero. Así debe ser en la congregación, así debe ser en tu ministerio, así debe ser en tu iglesia. Y escúchame, déjame hacer una aclaración. Digo nuestra iglesia o tu iglesia, no porque nos pertenezca, sino porque nosotros pertenecemos a ella. Porque bueno, hago la aclaración porque hay aquellos que pretenden ser muy espirituales y luego dicen, mira la blasfemia. Espirituales que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces así debe ser nuestra iglesia, porque a ella pertenecemos, a la iglesia de Cristo Jesús. Así debe ser nuestra familia.
Debemos de llevarlos a la madurez espiritual, pero con el poder de Dios, no con el nuestro. Dejar que Dios haga su obra a través de nosotros y Dios actuará, dice la Escritura, poderosamente, dice Pablo, poderosamente en nosotros y a través de nosotros. Debe haber pasión. Debes estar dispuesto a padecer, porque sí te juzgarán mal, sí se pueden llegar a burlar de ti. Pero si eres, como decimos por acá, si eres como jarrito de Tonalá, sentido, quebradizo, entonces no podrás hacer la obra de Dios, porque no tienes la pasión, porque no estás dispuesto a padecer en nada, por hacer un trabajo bien hecho, por hacer un trabajo que da fruto, y fruto para vida eterna. Así que en conclusión, mis queridos hermanas, hermanos, familia y amigos, o le echas pasión a la vida espiritual, o te vas a perder de ver la obra maravillosa de Dios en tu vida, a través de tu vida y alrededor de tu vida. Porque la finalidad de echarle pasión a la vida espiritual es ver la gloria, de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, tócanos, Señor. La palabra, mi palabra como hombre es vana, es inútil. Pero si tú me has dado este mensaje, lo llevas al corazón y a la mente de todos los que están escuchando, entonces cobrará la vida que necesita para transformarlos, para hacerlos a todos, hacernos que vivamos para tu gloria. Te ruego también, Padre, en este momento, por cada hogar, por cada persona. Señor, estamos mirando a ti. Y el tiempo es difícil, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Las economías se están viniendo abajo, pero son economías. Tú eres Dios. Tú todo lo puedes. Bendice entonces el negocio, el trabajo, la casa de mis hermanos, de mis hermanas, de mi familia, de nuestros amigos. Bendícenos, Señor. Sosténnos con tu diestra poderosa. Y prospéranos, Señor, en estos tiempos que para el mundo son difíciles. Tú lo puedes hacer y miramos a ti, no porque estemos interesados en el bienestar y en la prosperidad. Estamos interesados en ti, pero vivimos en un mundo, Señor, que se mueve a base de lo material. Por eso rogamos a ti. Y ruego, Señor, por los diezmos y las ofrendas que mis hermanos y mis hermanas traen a tu iglesia en todo el mundo, Señor. Bendice grandemente sus vidas y bendice los ministerios, Padre Santo, para que ningún ministerio se detenga, que todos los ministerios vayan hacia adelante, que estemos cumpliendo con tu propósito en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, porque tú eres Dios y todo lo mereces, porque tú nos has salvado cuando nada merecíamos. Bendice y prospera pues la vida de todos y la vida de la iglesia en general, Señor, en el nombre de Jesús. Y mis queridos hermanos, hermanas, familia y amigos, este Dios maravilloso que nos llama a meterle pasión a las cosas e incluso a padecer, no lo hace porque esté sentado detrás de un escritorio. Él fue el primero que vino a poner el ejemplo de pasión por las almas. Ese Dios maravilloso te guarde del mal, te aparte de los peligros y te prospere en todo lo que tú haces. Así te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.